buenas tardes, bienvenidos a este jueves del otro lado de la pandemia y hoy tengo a dos ya columnistas porque tengo a Eduardo López que lo tengo todas las tardes, todos los jueves y hoy lo sumamos a alguien de la casa, al señor Néstor Clivati. ¿Cómo les va a los dos? ¿Qué tal, Sole? Hola, hola, Doc. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? Un gusto estar participando como siempre, estar con Néstor acá este jueves. Exacto, porque se mezcló todo, se mezcla pandemia, se mezcla deporte, se mezclan emociones con Néstor que estuvo en la cancha compartiendo el primer partido de la selección con público. Sí, y después de haber ganado la Copa América, ¿no? Algo que no pasaba hacía 3 décadas. Y como a mí me generó toda una conmoción porque recordé que la profesión me puso en un lugar que hoy cotiza, que es haber estado en Guayaquil en el 93, cuando Argentina había sido campeón la última vez, y del cual recordábamos todos ese evento que se jugó en Ecuador, y que cada vez que había una frustración hacíamos referencia a la última vez. Y pasaron tantos años que cuando nos acordábamos, ya pocos de aquellos que solemos ir, porque la profesión nos dio ese privilegio, a los partidos de la selección en los grandes torneos, habíamos quedado pocos vigentes, claro, que seguimos insistiendo a pesar que la gente empezó a tomar una distancia, ya no era tan... A perderle la fe a la selección. Sí, y a generar la pandemia cierta para indiferencia, sí. Bueno, todo esto lo revirtió, ni siquiera Messi lo había podido revertir, hasta que vino este impacto deportivo, que es haber ganado la última Copa América, nada menos que en el Maracaná, ¿no? Lo cual pone a ese título por encima de cualquier otro. Entonces, bueno, ahí me volví a reencontrar con aquello y me di cuenta que había pasado la vida, ¿no? 30 años en una etapa productiva de tu trabajo es mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad que yo, primero que lo que estás contando, me imagino las sensaciones, ¿no? Porque yo, que soy espectador del deporte a través de la televisión, me emocioné el día del partido con todo lo que fue el posterior, con todo lo que fue la celebración, con todo lo que fue la fiesta que se veía en las tribunas, con todo lo que fue esto, ¿no? El primer evento masivo desde que se inició esto de la pandemia, con una celebración tan para nosotros los argentinos, que nos encanta, que somos futboleros, tan importante, ¿no? Y bueno, eso, lo que estás contando, una sana envidia por haber estado en el 93 en Guayaquil y haber estado en River. Pero también, por otro lado, más allá de lo que es lo deportivo y lo que nos hace felices desde el punto de vista del festejo, está lo otro. Lo que hoy por hoy preocupa en todos lados, que tiene que ver con los protocolos, el cumplimiento de las pautas sanitarias, los cumplimientos de las normas emanadas por las autoridades. Y bueno, cómo eso, ¿no? Cómo se mixtura la celebración en un marco de tanto cuidado. Y cómo fue, Néstor, esto de estar en River haciendo esta mixtura, en donde era también todo nuevo para vos. Bueno, una cosa fue toda la exigencia previa, ¿no? Y otra cosa fue la aplicación de las mismas, porque llega un momento que es muy difícil que eso se lleve adelante, a pesar que creo que fue muy cuidado el proceso de preparación y todo lo que se le advirtió a los periodistas y también a los espectadores. 18.000 entradas se vendieron en un estadio donde el aforo máximo es de 60 y pico. Casi 70.000 personas. Claro, era un panorama donde estaba raleado. Pero se sentía la gente, ¿eh? Pero había lugares donde el grupo se fue consolidando, porque hay algo que nos une, y mucho más cuando se juega un evento de este tipo, con Argentina campeón, con Messi en la cancha. Con Messi en la cancha. Y una acumulación de ganas. De muchos. Y yo creo, ¿no?, también desde el punto de vista futbolero, ya lo digo, ¿no? Un equipo que contagia. Que contagia a la tribuna, nos contagia, nos da ganas de verlos. Vos ves que es un grupo que son amigos, que se llevan bien. La renovación vino bien. ¿Por qué? Porque le permitió a un técnico que también desconocido, como tal, hacer un plan que no hubiese hecho ningún otro entrenador avesado. Si el técnico de la selección hoy hubiese sido Simeone, o Pochettino, por ejemplo, o Gallardo, creo que es contrafáctico, ¿no? Sí, sí. Pero ninguno hubiese generado este movimiento de
reclutar, de darle oportunidades a jugadores, no sé si decir de una segunda línea, pero no tan conocidos, pero que tuvieran un punto en común, un latido común, que es el de jugarse entero, de ponerse una casaca por la cual se tiene un cierto apetito, no traer solo los consagrados, Claro. sino darle oportunidades que se visualicen otros perfiles de jugadores. Se nota más un equipo que individualidad, Bueno, más allá de tenerlo a Messi. Es claro. como que Messi forma parte de la misma figura. Sí, y yo creo que el jugador ya gastado, hastiado como Messi, frustrado 1000 veces, ¿Se renovó? ¿Se lo nota? y hay que decir esto, ¿no? A pesar de, nunca renegó de las convocatorias, pudiendo haberse retirado. Es cierto que renunció un par de veces, pero terminó reflexionando y volvió a reincidir en lugares donde no era feliz, porque esto de ir a un lugar donde uno sabe que no va a encontrar ni la contención ni el confort deportivo, y finalmente esto se cumple, Pero yo debe nunca- ser algo difícil de Nunca lo vi tan sobrellevar. contento en la selección como ahora. Porque se revirtió también lo que le empezó a pasar en el Barcelona. En los últimos años ya no la pasó bien en Barcelona. Ya no ganaba lo que ganaba antes en títulos, ya se le habían empezado a dispersar ese grupo de compañeros que a él le daban un marco de contención que le permitía brillar, Claro. se empezó a quedar solo, el equipo perdió poder. Y creo bueno, que también hay una cuestión que es su esencia, ¿no? Que en el Barcelona empezó a tener que él traccionar como líder de un equipo, en donde se lo nota que él es un líder, pero no un líder del estilo que nos estamos acostumbrados con Diego Maradona, sino que es un líder más de colegiar todas las cuestiones del liderato, ¿no? Y en el Barcelona le pasó lo mismo que le pasaba antes en la selección, que era Messi más 10. Y pasó que en el Barcelona se veía que era Messi más otros 10, cuando antes era Messi, Puyol. Sí, bueno, sí, todo es- el resto que eran jugadores fantásticos. Llegó a jugar con Suárez y con Neymar, Sí. de compañeros, ¿no? Entonces, ¿qué le pasaba en Argentina? Que también había un colectivo de jugadores fantásticos, pero que por el perfil de los entrenadores, por un montón de factores, ninguno terminó de armar una química Claro. o devolverle aquello que, por ejemplo, vimos en algunos de los modelos de Bielsa, en algunos de los modelos de Bilardo, donde había algo más. Bueno, y de la mano del menos pensado, Scaloni, se consiguió esto a favor de una renovación virtuosa, y quedó demostrado cuando Argentina le gana a Brasil en el Maracaná, esa ofrenda que los jugadores, sus compañeros, se sintieron menos campeones que él. O sea, esto era es más tuyo. merecedor él. Claro, Lo hicimos como por debe vos, ser. te acompañamos. Bueno, esto es por vos. Claro. Yo creo que el mundo se emocionó con Sí. este acto de justicia. Bueno, y porque- el otro día en el partido con público, que creo que era ese reencuentro en medio de la pandemia, las lágrimas de Sí, sí. Messi, Sí. porque creo que ahí se sacó toda esa mochila y vos pudiste verlo, y con ese público, que algunos con barbijos, otros no, ¿cómo se cumplió los protocolos en medio de esto que fue una fiesta por un lado, pero por el otro lado había mucho protocolo? Bueno, los protocolos de las cercanías no se cumplieron, ¿verdad? No había distanciamiento. Si bien se vendían selectivamente las plateas, después el público en fue algunos juntando. sectores se fue juntando. En el sector del palco de prensa, donde habitualmente se otorgan 800 acreditaciones cuando juega la Argentina de promedio, éramos 180, pero esa distancia no se notó. Porque, por ejemplo, los reporteros gráficos, que son los que habitualmente ocupan la parte posterior de los arcos, detrás de los carteles van los porteros, ¿no? Los reporteros. Sí. Bueno, aquí por protocolo estaban con nosotros. Claro. O sea que había toda una línea donde habrá habido 80 reporteros Que antes gráficos no había con esos nadie. lentes terribles, con esos equipamientos hoy que son increíbles, pero los veíamos ahí ocupando el lugar que en otro momento ocupaban los cronistas de gráficos, las radios. O sea que estábamos bien organizados, pero no había un distanciamiento. Estábamos ocupando todos los asientos de la zona de prensa. Así que, y la llegada, a pesar que fuimos con la aplicación Cuidar, con había una exigencia que también era parte de... ¿Tuvieron que ir hisopados? No, Bien. no se exigió ni hisopado ni vacunación. Pero tenías que dar, por ejemplo,
llenar un formulario electrónico para que te permitieran entrar a la zona donde está el Monumental. O sea, era cuidar más ese elemento. Bueno, yo hice todo este proceso y no me lo pidió nadie. Claro, como suele ocurrir. Pero vamos a hablar más atrás de ese partido, Néstor, porque se armó un lío bárbaro que nos dejó muy expuestos como Sudamérica allí, en Brasil, cuando no se pudo jugar el partido. Cuando el otro maracanazo. Exacto, empezó el partido, pero rápidamente ingresaron representantes de la sanidad de allí, de este país, y todo se interrumpió. Lo tenemos a Patricio de la Barra, colega allí desde Brasil, para que nos cuente cómo fue todo esto que generó esa foto, ese momento allí y las repercusiones posteriores. Patricio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Soledad, doctor Eduardo, Néstor. Bueno, la verdad es que a todos nos sorprendió. Estábamos todos esperando asistir al partido. Yo incluso había solicitado las credenciales, pero acabamos no yendo al estadio. Pero nos sorprendió que al minuto 5 o 6 por ahí ingresasen 2 personas que no tenían absolutamente nada que ver con el espectáculo, y comenzamos lógicamente las investigaciones para saber de qué se trataba. Íbamos a transmitir el partido incluso para Chile. Y ahí nos llegó un documento, algo a través de las redes sociales de la Anvisa, indicando todo el proceso que había ocurrido antes de esto, que incluso había comenzado el viernes con una reunión que sostuvieron el presidente de la AFA, que estaba ahí, señor Tapia, el presidente de la Confederación Brasileña de Ejercicio, señor Rodríguez, miembros de la Conmebol y una serie de otras personalidades. Junto con ellos estaba un director de la Anvisa, que es el señor Vecina, y él dice que, bueno, no llegaron a acuerdo, no hubo acuerdo, porque lo que ellos querían era que los jugadores que ingresaron en forma ilegal, porque no habían llenado bien el formulario que se exige, que es incluso una declaración jurada, en la cual ellos dicen que no habían estado en el Reino Unido 14 días anteriores. Dice que eso es una falta grave y que, bueno, por ese motivo tendrían que volver. Ahí llegaron a la solución siguiente, que los jugadores deberían permanecer en el hotel y estarían bajo vigilancia de 2 agentes de la Anvisa. Pero llegó un momento en que ellos fueron a entrenar, según manifestaban algunos otros jugadores, y también el día del partido se fueron junto con la delegación hasta el estadio. Los integrantes de esta comisión de Anvisa, incluso el propio director Alex Campos también lo reconoce, dice que intentaron de varias formas para que los jugadores se mantuviesen ahí y no fuesen deportados o llevados hasta el aeropuerto, como era lo que tendría que haber sucedido. Es decir, cometieron una falta grave, tendrían que haberse devueltos y deportados. Pero se trataba de jugadores. Ahí fueron hasta el estadio y fueron impedidos de entrar. Ahí fueron con la Policía Federal, intentaron de diversas maneras, consiguieron entrar solamente cuando ya se estaba jugando el partido. Eso es más o menos lo que relata Alex Campos, que es director de la Anvisa, y también el propio presidente Antonio Barra Torres, presidente de la Anvisa, que él fue llamado incluso de urgencia para saber qué es lo que podrían hacer. Hubo conversaciones con el gobierno decía no, que el partido siga y vamos a resolverlo después. La Anvisa fue muy rígida, muy dura, y dijo que no, que el partido no se jugaba porque se habían cometido esta irregularidad y que se podría jugar desde que esos 4 jugadores que habían sido alertados saliesen del escenario deportivo, fuesen al hotel, recogiesen sus cosas y se dirigiesen hasta el aeropuerto, cosa que el resto de los jugadores no aceptó. No sé si es más o menos es el mismo panorama que tiene Néstor, que estuvo ahí presente, ¿no? Hola Patricio, un gusto. Hola. Bueno, evidentemente se conectaron 2 irregularidades. Esta que estás describiendo, que tiene que ver con el procedimiento de Anvisa frente a las exigencias de Brasil, en estos casos, donde se habría detectado que se fraguaron o se mintieron los formularios que tienen que ver con los jugadores cuando se ingresa a los países, y teniendo en cuenta esta exigencia especial que Brasil tiene con los que provienen de Reino Unido. Creo que también India y Sudáfrica terminan de armar ese tridente de región. Irlanda del Norte también es otro país. Irlanda del Norte. Bueno, entonces allí detectada, la AFA no lo ha negado, o lo negó, pero en una breve expresión. Tibiamente, sí. con Chiqui Tapia, en el mismo estadio, que en ningún momento se había incumplido, pero claro que allí hay
en migración es una falta grave que se comete o comete la delegación o alguien de la administración de la delegación argentina en el momento de complementar, de llenar esos formularios, y la advertencia de que estos jugadores no podían hacerlo, no podían participar del juego. Me parece que ya no han quedado muchas dudas de que esto realmente Anvisa lo llevó adelante en tiempo y forma. Lo que también convierte a esto en una cosa muy curiosa y controversial es lo que pasó después, porque Anvisa no tiene la potestad de ingresar a interrumpir un partido en el marco de las eliminatorias, que además son aprobadas por la Confederación Brasileña de Fútbol. No es un partido ilegal que se está jugando, y tiene un amparo superior, que es el de la Conmebol y de la FIFA, que por supuesto también están avalados por cada uno de los estados. Entonces allí se contrarresta el procedimiento correcto. Un dilema jurídico ahí. Un dilema jurídico, pero con un procedimiento equivocado. O sea, por eso hay dos ¿cómo llamarles? Procesos administrativos abiertos. Uno que tiene que ver con el de Anvisa y los incumplimientos de la delegación argentina. Y otro es el que está en FIFA y que tiene que ver con la interrupción del partido, que puede generarles a Brasil una sanción, o que se vuelva a jugar el partido, o una sanción, porque todo esto es entendido como un agente externo que interrumpe el partido y que vulnera la propia seguridad que está prevista en los partidos. Pero aparte, como se vio que la persona que ingresó con un arma aparentemente... Sí, porque era miembro de la Policía Federal. Claro, pero en ningún momento, a ver, una fuerza de seguridad tiene que expresar la pertenencia a la fuerza de seguridad, mostrar su identificación, y a partir de ahí la persona que está enfrente sabe con quién está enfrente. Acá ingresó una persona con un papel en la mano, interrumpió un partido de fútbol y obviamente los jugadores trataron, no sabiendo que se trataba de una persona, no tenían ni idea claro, qué y esa persona estaba armada. O sea, me parece que ahí hay una cuestión muy grave desde el punto de vista de... Perdón que les interrumpa, no hubo ninguna persona armada, incluso reconocido por la propia delegación argentina. Lo que pasa es que había un documento y había un walkie-talkie, un tipo que estaba con walkie-talkie, que parecía efectivamente una... Porque las personas que estaban de la Policía Federal no consiguieron acceso a las dependencias interiores del estadio. Ellos permanecieron fuera, imágenes que mostraba la televisión, estaban los vehículos de ellos, pero en ningún momento ningún policía de la Policía Federal o el miembro de la Policía Federal ingresó al estadio y mucho menos a la cancha. Es decir, a la cancha ingresaron dos personas, una que estaba con un papel, con un walkie-talkie, y otro señor que estaba conversando con uno de los representantes de la Confederación Brasileña, que lo abrazaba y le trataba de convencer de que buscasen alguna fórmula de arreglo. Y bueno, la cosa que el día 2 de septiembre fueron alertadas tanto la Federación de Perú como la Federación de Argentina que las reglas y la disposición y los protocolos en Brasil habían cambiado. Esto fue enviado por la Confederación Brasileña a la Conmebol, ahí afirma, inclusive acusando recibo, y la Conmebol se encargó de distribuirlo a las dos federaciones, indicando que el día 25 de julio y el 2 de julio, 25 de julio y el 2 de junio me parece que habían dado estas portarías nuevas, que ya era de conocimiento público, es decir, ningún ciudadano de esos 4 países que habíamos mencionado podían ingresar sin una cuarentena o solicitando, en el caso de deportistas, una excepcionalidad, cosa que Argentina no pidió, y ahí creo que está el error de la Federación Argentina, que lo pidió extemporáneamente, lo pidió cuando ya estaba prácticamente el partido en curso, es decir, ahí dijo, no, vamos a pedir un documento de excepcionalidad que se pide en algunos casos y que no está siendo aceptado por la Anvisa. No lo aceptó en el caso de Andreas Pereira, el jugador de Flamengo que fue repatriado, y tampoco de William, que fue repatriado por el Corinthians uno y lo otro por el Flamengo. Entonces, la situación es bastante confusa. La FIFA, yo creo que el Comité de Disciplina va a tener bastante trabajo porque fueron enviados todos los documentos, tanto de la AFA como de la Confederación Brasileña. Este lunes se completaron una serie de documentos y en la mayoría de ellos se demuestra por ambos lados que hubo errores muy groseros por parte de tanto de los dirigentes brasileños como también de los dirigentes de la AFA, ¿no? Patricio, lo último que te pregunto, allá, ¿cómo está el tema de la situación sanitaria y el cumplimiento, más allá de esto que ocurrió en el fútbol, el cumplimiento de todas las exigencias que tienen en medio de lo que es la pandemia, de toda la sanidad por encima de todo lo otro?
Claro, tú sabes que acá cada estado, cada municipio fue autorizado por el Supremo Tribunal Federal para que tome sus propias determinaciones para enfrentar el COVID y enfrentar la pandemia en general. Pero la Anvisa en este último tiempo se ha puesto por encima de todo, y esto también con el reconocimiento del Supremo Tribunal Federal, que le dio amplio respaldo a las gestiones que está realizando la Anvisa en cuanto a la vacuna, a la traída de la vacuna, a la distribución de las vacunas y todo lo demás. Es decir, el Sistema Único de Salud y el Ministerio de Salud están trabajando en conjunto y la Anvisa está por sobre todo eso ahí. Y finalmente, ellos indican ahora, por ejemplo, en una entrevista que dio recientemente Alex Campos, que están haciendo hincapié en los aeropuertos, es decir, cosa que Brasil hasta hace unos meses atrás no había hecho, que ahora hay una supervisión bastante fuerte y que incluso él tuvo que destacar, esos 2 agentes eran del aeropuerto, los mandó al hotel primero y después al estadio para que pudiesen impedir que los jugadores que estaban ahí, que falsificaron este documento, pudiesen jugar. De manera que yo creo que la Anvisa en estos momentos ha decidido tomar el toro por las astas ya hace unos meses, 3, 4 meses, y es lo único que podría intentar detener esta diseminación de las nuevas cepas, principalmente esta Delta y otras que están circulando acá en el país, Sole. Muchísimas gracias, como siempre, por tu aporte, por darnos también lo último que está pasando allí y sobre todo esto que ahora entendemos más por qué tiene tanto peso Anvisa respecto a ciertas decisiones. Que tengas buena jornada, Patricio. Igualmente, Soledad, doctor Eduardo, Néstor, fue un placer haber conversado con ustedes. Gracias, Patricio. Abrazo. Un placer. Bueno, analizamos cuando volvemos de la pausa esto que decía, porque cuando la institucionalidad funciona pasan estas cosas. ¿Se Sí. cumple o se cumple? Como siempre, país de contrastes también Brasil, porque el presidente dijo que era una gripecina. Totalmente, al principio es así. Vamos a la pausa, ya volvemos.